¿Quién es Silvia? Esa es muy buena pregunta y no he pensado a profundidad quién es Silvia, pero lo que quisiera pensar, ¿quién es Silvia? Una mujer fuerte, una mujer que ha pasado por muchas cosas, pero no he dejado que las circunstancias afecten mi visión, porque puedo tener dos opciones: puedo o quedarme tirada, amargada, odiando el mundo y culpando a todos por lo que me pasó en la vida, o dos, puedo levantarme, quitarme el polvo y seguir para adelante, y eso es lo que decidí hacer, gracias a Dios. Ha sido bendición en general, pero hay mucho que podría hablar de la gran diferencia de mi vida, porque nací en el Evangelio, me extravié por unos años y regresé, y puedo decirles la diferencia en estar en la iglesia quizá a fuerza, porque los papás te llevan o porque tienes un privilegio, a versus seguirlo porque lo amas con tu corazón, por agradecimiento de lo que el cambio que Él ha hecho en tu vida, porque tú quieres. Pero ahí también entra una importancia donde, gracias a Dios, que mis papás me inculcaron el Evangelio, me inculcaron a seguir a Dios, porque esa palabra se quedó conmigo, a pesar que me extravié, pero regresar a los caminos de Dios, esa palabra se quedó en mi mente y en mi corazón. Solo doy gracias por eso. Ese sería, ya empezamos con los consejos de padres de que instruyen a sus niños en los caminos de Dios, y como no miente la palabra. Y yo soy vivo ejemplo de que aunque fueren grandes no se apartarán de Dios, y gracias a Dios yo regresé, tuve a tiempo, y la misericordia de Dios que alcanzó mi vida. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí ya era creyente, ¿verdad? Pero el problema es que hubo complicaciones cuando ella estaba embarazada de mí. No estoy segura el extento de las complicaciones, pero creo yo venía estancada, no sé dónde, pero total de que el doctor le hizo a mi papá la pregunta: o tu esposa o tu bebé. En eso recuerdo la historia que la platica mi mamá, por eso me la sé, sí. Que vino la pastora Licha y apenas iba a poner la mano en su vientre cuando ¡fum! Salí yo. Desde mi nacimiento ha sido complicada la vida, pero Dios sabe por qué permite las cosas. Y prácticamente nomás de tener cuidado dónde dejamos nuestros hijos, con quién dejamos a nuestros hijos, porque yo tuve una experiencia a los, no recuerdo si era entre 6 a 8 años, sexual. Y por eso es de que yo digo que tengan cuidado donde dejan sus hijos, porque eso me marcó por vida. Y por eso de que tengan cuidado donde dejan sus niños. Yo por eso con mis niños quizá digan, ay, qué sobreprotectora, pero yo la razón que lo hago es por mi experiencia, porque el diablo no descansa y él va a buscar, entre más pequeños puede destruir a los niños, mejor para él, porque los marca por vida. Y nosotros íbamos a ir a México a agarrar mercancía para el negocio, pero un borracho iba en sentido contrario y nos pegó. El impacto fue 70-75 millas por hora. Mi papá muere instantáneamente, pero regresando a la historia, recuerdo que nosotros siempre orábamos antes de salir de viaje en la tienda de mis papás. Y mi papá esa vez quiso orar solo. Él se fue a un cuartito que teníamos donde jugábamos nosotros y ahí había comida y todo. Sí. Él se fue, quería orar solo, como que él ya estaba preparado y él sabía de que él se iba a morir. Y mi mamá le dijo, no, tú no vas a ir a ese accidente, pero él dijo, no, si no vas tú, me llevo a mi hija, o sea, yo. Dios sabe por qué hace las cosas, ahora estoy yo contando, si no, yo no estaría aquí, pero yo sé que Dios tiene todo control y no pasa nada sin que Dios lo permita. Total, el borracho nos pega, sentido así, 70-75 millas por hora. Mi papá se muere instantáneamente. Mi mamá, se me olvidó una parte. La estoy reburujando toda, pero total que mi mamá dice de que ella iba manejando porque ella quería ser la muerta, pero dice de que se pararon a una gasolinera y que se quedó en el volante, dice como si la hayan inyectado y se quedó noqueada, se durmió. Y que mi papá nomás entre despierta, dormía, recuerda que dijo, ay mi amor, cómo eres necia, y que la puso al lado del pasajero. Y después fue cuando pasó el accidente. El borracho venía a este sentido, enfrente de un carro y un semi. El carro se hizo para atrás, el semi se le forzó y mi papá pensó que el semi le estaba dando la vía. Es cuando chocamos. Mi papá muere automáticamente, él murió. Mi mamá iba embarazada 7 meses con gemelos que se iban a llamar Abraham y Aarón, y los perdió, se los tuvieron que sacar en una vacuum. Ella se le quebró su nariz, se le salió el ojo y las piernas. Tiene 3 cirugías en una y 5 en otra. Ella tiene metales con tornillos en sus 2 piernas. Ella sufrió el peor impacto.
Mi hermano iba en el medio, pero él cargaba su cinturón, él no le pasó nada, pero su trauma fue más mental porque él vio la sangre, escuchó los gritos. Y sí, exacto, fue más mental su trauma. Y yo iba atrás en el asiento de la van, pero yo no cargaba mi cinturón porque yo iba acostada. Yo me estanqué debajo del asiento y yo solo recuerdo cuando desperté oscuro, me oriné y solo recuerdo que tuvieron que, con un serrucho creo se llama, abrir la van para poder sacarme porque yo estaba estancada y quedó la van así apachurrada. Y solo recuerdo que nos pusieron arriba del carro de policía y vi una ambulancia y la ambulancia se fue, pero yo tenía 8 años cuando pasó esto, yo no sabía qué estaba pasando, yo nomás todo fue como tan repentino, ¿verdad? Y ya cuando se despierta en el hospital en Nuevo México, porque el accidente fue en Ratón, Nuevo México, pero con dolor en las costillas porque yo me quebré las costillas y el spleen, que es el órgano que produce las células rojas. Y ya después ya me trasladieron aquí al Children's Hospital, pero yo estaba sola y yo no sabía qué estaba pasando. Y recuerdo que la pastora Licha, que en paz descanse, ya no vive, ella vino y me dijo, tu papá murió. Y yo en mi mente de una niña de 8 años, yo dije, qué broma tan más pesada, como que mi papá murió, yo no le creí. Después, ahora de grande, me doy cuenta que otra hermana que se llama Dora, ella fue la que vino, porque en esos momentos alguien de confianza tiene que decirle a las familias de la muerte de un querido, un ser querido. Y ella dice que ella me dijo que mi papá había muerto, pero yo no recuerdo esa parte. Es como si mi mente haya bloqueado mucho el dolor quizá, porque hay partes que no recuerdo de mi vida. Pero mi mamá dice de que cuando me iban a meter a cirugía para arreglarme el spleen, que es el órgano que produce células rojas, que ella le oró a Dios y le dijo que por mí pasé todo el cuchillo del mundo, pero por mi hija no. Y ya cuando me iban a meter a cirugías, una enfermera me metió a los rayos X y yo ya estaba sana. Yo no tenía nada. Y ese es el primer milagro que Dios hizo en mi vida a los 8 años. Gracias a Dios. Y yo recuerdo que mi cumpleaños salí del hospital noviembre 29, porque el accidente fue en Thanksgiving, noviembre 24 de 1994. Y en mi cumpleaños salí. Yo recuerdo que aún recuerdo de que me trajeron un pastel los doctores y todos vinieron y me cantaron y ese día me fui a la casa. Una amiga de mi mamá, Rosy, fue la que nos llevó al apartamento, vivíamos en un apartamento. Y fue todo como un sueño. No sabía dónde estaba mi mamá, ni mi hermano, ni mi papá. Y había un sofá azul en el apartamento que teníamos y ahí siempre yo esperaba a mi papá. Y yo en mi mente no sabía aún que se había muerto. Hasta después esa vez que él no llegó. Fue cuando mi mente como que hizo un clic y dije yo, oh, ya no va a venir mi papá, ya no está aquí. Fue cuando ya realicé en mi mente, pero había pasado tiempo para yo realizar, ya no va a venir mi papá. Fue cuando ya entendí, ok, ya no está. De ahí mi mamá quiso suicidarse porque ya no aguantaba el dolor de haber perdido a mi papá, a sus hijos, y ella no quería estar aquí. Pero dice de que el niño de Rosy, la que nos llevó al apartamento, él vino y le dijo, Norma, ¿te quieres casar conmigo? Y que de ahí ella canceló todo plan, pero total, pasó el tiempo y gracias a Dios nos ha bendecido pues, espiritual y económicamente a mi familia. Mi mamá nos movimos a una casa, todo chévere, había bastante dinero, se puede decir, pero no había ese amor ni esa comunicación. Y yo no sé si ella, por todo lo que ha pasado en su vida, después del accidente, ella ya prácticamente estaba ida. Y trato de entenderla, ¿verdad? Como madre, trato de entenderla porque no tuvo una niñez fácil, una niñez muy pobre, y aquí en los Estados Unidos fue donde ella pudo salir adelante. Tenían el negocio, compramos una casa en Juárez y así, gracias a Dios, había bastante dinero, pero el problema era que no había amor, no había confianza, no había tiempo. Ahí es una lección a darnos de que a veces podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no hay ese amor, esa comunicación, ese vínculo familiar, de nada sirven los millones y millones.
Yo cargaba ropa de marca, iba a una escuela privada, una escuela cristiana privada, había todo, comida, de todo, éramos más que bendecidos, pero me sentía sola, vacía, no tenía la pérdida de mi papá y después el cambio drástico de mamá, y yo no le tenía confianza y lamentablemente hubo abuso físico y emocional. Y yo recuerdo que a los 12 años mi mamá estaba conociendo un hombre y que llegó a ser mi padrastro, ¿verdad? Y su hermano fue el que abusó sexualmente de mí a los 12 años. Al principio mi mamá me creyó, me creyó, cayó en la cárcel el hombre. No recuerdo cuántos años tenía, pero gracias a Dios, Dios ha sanado esa herida en mi corazón porque antes no podía ni mencionar su nombre. Me daba asco. Y yo recuerdo de que después de que pasó el incidente yo me sentía sucia, me metía a bañar y me estaba tallando, sentía que algo estaba mal a pesar que yo no sabía qué había pasado. En realidad mi mente no comprendía. Al principio me creyó mi mamá, cayó a la cárcel y después se tornó contra mí, dijo que era mi culpa, de que yo lo hice al revés para que ella no se quedara con mi padrastro. Y una niña de 12 años no sabe lo que es eso. Y ahí fue donde noté que empezó a crecer el odio de mi mamá hacia mí. Y realicé ahora de adulta de que yo era el scapegoat. El scapegoat es como un hijo porque yo soy la mayor, tengo un hermano menor y otro hermano de producto de mi padrastro y mi mamá. Y a veces los padres agarran a un solo hijo como que él es el target, el tiro, y a él descargan todo con ese hijo, enojos, corajes, violencia, todo. Y hasta ahora adulta me di cuenta, wow, yo era esa hija porque con mi hermano el trato era totalmente diferente. Total, de que eso yo jamás se lo iba a decir a nadie, eso me lo iba a quedar yo, pero mi mamá supo que ella ha de haber visto algo, que mi carácter, mi actitud cambió y ella me lo sacó a la fuerza y ya le dije yo lo que pasó. Pero eso yo jamás se lo iba a decir a nadie. Yo sabía que algo estaba mal, pero no sabía el extento de qué. Total, empezó todo. Prácticamente me convertí en la hija rebelde, se puede decir, ante los ojos de mi mamá. Yo crecí traumada, crecí con miedo, porque mi mamá era golpes, era palabras. Una vez escribí en un journal de que cuando tenga 18 años me voy a ir, voy a divertir la vida, me voy a ir de la casa. Encontró ella ese journal y otra vez a los maltratos. Y total de que ella fue muy dura conmigo y gracias a Dios ahora ya lo admitió de todos. Ella fue súper dura conmigo, donde no recuerdo qué más hice. Ella me mandó a dormir en el garage porque me porté mal. Pero yo en la escuela yo era súper estudiosa. Estaba en los honors. Hasta el alcalde me dio una beca. Yo me esforzaba, me esmeraba para ser buena hija, pero nunca fue suficiente para ella. Y con el miedo, cómo lo lleva uno hasta adulto, el maltrato, el temor. Donde yo por respeto, yo nunca le levantaba la voz, yo no decía nada, yo nomás con la cabeza agachada, sí, sí, mamá, mande, todo era así, era mi vida. Y yo nunca hasta el día he podido desahogarme con ella, quizá por miedo, por temor y decirle en realidad lo que siento, pero a la vez tengo muchas preguntas, muchas dudas, pero a la vez eso he platicado con mi esposo y dice, eso no importa, eso ya no tiene relevancia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo aquello? Porque hay mucha historia que yo no quiero ponerla en mal, ¿verdad? Porque tampoco quiero hablar mal con ella, pero también para que entiendan mi Sí. historia, no de dónde vine yo. Mi historia con mamá era tan grave, tan mal, de que yo quise suicidarme a los 13 años. Y yo recuerdo que yo no aguantaba la presión porque no importaba qué tanto hacía, no era nunca suficiente para ella. Aunque el alcalde me pudo haber dado un award por la mejor estudiante, aunque yo era estudiante de honor, aunque todo lo hacía bien, nunca fue suficiente. Y yo recuerdo que estábamos en la tienda de mamá y como ella vendía Pentrexil, yo recuerdo que cogí una caja, agarré una caja y son 20 pastillas. Solo vi a mi hermanito, a mi pequeño hermanito, no recuerdo cuántos años tenía él en ese entonces, creo estaba pequeño y solo le dije, ¿sabes qué? Le dije, no puedo más.
y me tomé las 20 pastillas. Y lo bonito es que cuando todavía no es el tiempo de uno, aunque hagas lo que hagas, no va a pasar nada, porque ni al hospital caí, ni me dio dolor de estómago, y en mi mente hice cuentas, dije, wow, 20 Pentrexil, 500 miligramos, estamos hablando de 10,000 miligramos de Pentrexil corriendo en mi cuerpo, era para que yo hubiera caído al hospital o me hubiera dado mal de estómago, pero no es como que Dios tenía el control y dijo, no, mija, aún no es tu tiempo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque aquí estoy, si no, no estuviera aquí. Total, de que las cosas se empeoraron con mi mamá, siempre era, gracias a Dios, nunca se dio cuenta de eso, ¿verdad? Pero ya llegué a los 16 años y me enamoré, ¿verdad? Uno cuando estaba joven, me enamoré del papá de mi hija mayor, que tiene ahora 17 años. Tuvimos relaciones sexuales, eso fue la bomba que explotó en la familia, porque mi mamá dijo, yo no voy a tener a fornicarios en mi casa y te me casas con él. Yo dije, yo contenta de la vida porque por fin iba a poder salir de mi martirio, irme con alguien que amaba, que me enamoré locamente. Y total de que ella dijo que llegue a la iglesia a tal hora, tal día. Y ella pensó en su mente, no va a llegar. Sí llegó, él y su papá. Y empezó a hablar mal de mí. Y para que sepas, mi hija no es ni virgen. Y él le dijo, no, yo sé, ella me dijo. O sea, ella estaba tratando de hablarle mal para que él como que dijera, ya no quiero estar con ella. O sea, prácticamente ella estaba tratando de distorsionar para que no nos casáramos, inventar mentiras, porque lamentablemente mi mamá tiene dos condiciones. Es un, ¿cómo se dice? Pathological liars, o que mienten patológicamente, creo es. O sea, inventan historias. Y dos, bipolaridad. Un momento puede estar bien y un momento dos. Un momento no, quiero decir. Total, de que ella, cuando pasó esto, me mandó a vivir con los pastores con los que íbamos. Y me fui con ellos, pero yo estaba tan feliz. Era una traila y hasta el día tengo contacto con ellos y me tienen mucho cariño, yo a ellos también. Y pasa el tiempo, mi mamá llega y nos vamos. Yo no quería irme y hasta pensé por mi mente escaparme por la ventana para no irme con ella. Pero ni modo, tuve que irme con ella y vi cuando me subí a la van había maletas, yo dije, ok, vamos de viaje. Ella me mintió y me dijo, vamos a México y te voy a llevar a un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Dije, yo en ese tiempo yo no hacía drogas ni alcohol. Dije, ¿cómo así? Pero yo no podía hablar, ¿verdad? Era como un perrito que lo abusan, no puede expresarse, no puede hablar, no tiene voto ni derecho a decir nada. Pero yo tenía miedo, solo recuerdo que tenía mucho miedo y quería escaparme. Total, que mi mamá estaba pero pesada, estaba malísima conmigo. Y llegamos a la casa de una hermana en El Paso, Texas. Me bañé, me puse una camisa y quítate esa camisa, y empezó a jalarme el pelo, pero con un coraje, un odio que yo no entendía por qué me tiene tanto odio. Ya me cambié, me fui al carro. Y cómo son las cosas, cómo Dios pone todo, que yo me quedo, wow. Cuando me subí al carro había una revista y pues como no tenía nada que hacer, me puse a ver la revista. Dentro de la revista había $600. Yo agarré ese dinero y yo corrí. Nunca en mi vida había sentido tanta adrenalina. Yo corrí. Yo no sabía ni dónde estaba. Total, que yo corrí y eran casas y había una troca que estaba de reversa y viendo de reversa. Y le dije, Ray, necesito un Ray. Y él me confundió, pensó que yo era una amiga que él conocía. Y ya me dio Ray, pero yo también iba. Y ya le inventé yo una historia que venía de México, porque le dije, ¿me puedes llevar al aeropuerto? Y le dije, mi nombre dije que era Sonia o Cintia Rodríguez. Y le inventé que venía de México, que no, dijo, en el aeropuerto no te van a poder dar un vuelo si no tienes ID. Yo no cargaba nada conmigo más que el dinero. Le dije, ¿me puedes llevar a los buses, al camión? Y dijo, sí, sí te llevo. Y ya, pero yo iba aquí con la mano en la palanca lista por cualquier cosa, me bajaba, ¿verdad? Pero gracias a Dios no, pasamos, echamos gas, de ahí me llevó a la estación de camión, compré mi boleto y ya me vine para atrás a Denver, Colorado. Le hablé al papá de mi nena y le dije, ¿qué crees? Ya vengo de regreso. Pues él consultó con un abogado y dijo, ¿sabes qué? Ella se tiene que entregar porque ella la puso su mamá como runaway child, una hija que se extravió, que se fugó de la casa.
Recuerdo que cuando regresé me quedé en una casa que está allá por la Federal y no recuerdo cuál de esas calles, pero una casita pequeña. Ya perdí contacto con las personas, pero una casa tan humilde, tan pequeña, pero yo me sentí feliz, me sentí libre, como que estoy a salvo, así me sentí. Y estaba feliz, obvio, porque estaba con el papá de mi hija, ¿verdad? Y llegó el día donde tuve que ir a entregarme en la ciudad de Longmont, porque de ahí es donde prácticamente originamos. Mi hermano nació ahí, yo nací en Brighton, pero a los 2 años nos mudamos a Longmont. Y llega mi mamá súper enojada porque supuestamente ese mismo día ella iba a ir a Texas a reconocer un cuerpo que habían matado y ver a reconocerlo, a ver si era yo o no. Pero yo aparecí, o sea, como el tiempo de Dios, cómo va dándose, ¿verdad? Y ya de allí me hicieron entrevistas, le hicieron entrevistas a ella, a mis hermanos, y concluyeron de que a mi mamá me abusaba verbalmente y físicamente. Eso yo ya no podía estar en el cuidado de ella. A mi mamá le dieron 24 horas para conseguir a alguien que yo me fuera a vivir. Fue cuando me fui a vivir con mi tío, que es hermano de mi papá, el que falleció. Con ellos me fui a los 16 años y fue una vida diferente ya. Cuando me moví a escuelas, mis grados bajaron, no tenía amigos, una nueva ciudad, no me gustaba esa ciudad. En Fort Lupton es un pueblo pequeño. Ahí me fui a vivir con mis tíos y pasó el tiempo. Ahí fue donde empecé a probar el alcohol, la cerveza. Fue mi primera experiencia con el alcohol. Y ya después me emancipé del sistema. A los 18 se puede emancipar. Y me fui a vivir, fue en noviembre, recuerdo, del 2003, si no me equivoco. Sí, porque me gradué en el 2004, en el 2003 me fui a vivir con el papá de mi nena. Y fue algo lindo, yo estaba feliz de la vida por el momento, ¿verdad? Como dicen, primero ese osito donde te pongo, después ese osito donde te aviento, ¿verdad? Pero yo contenta de la vida. Y ya me embaracé joven. Fue en febrero, noviembre me moví, para febrero me embaracé, pero después de que me embaracé, ya que estaba viviendo con él, las cosas empezaron a cambiar. Él empezó a tomar, empezó a vivir su vida loca, yo en la casa encerrada, el estilo, ¿verdad? De que la mujer tiene que quedarse en casa, él puede salir y andar con otras mujeres, no hay problema. De que me embaracé y tuve a Daisy, se llama mi hija, pero ya después empezó a él a cambiar bastante. Y recuerdo ya después de que tuve a mi hija, ella tenía un mes y medio de nacida y él nos corrió de su casa. Ese fue otro momento difícil de mi vida porque yo no tenía carro, yo no tenía dónde ir, yo no tenía nada. Y él nos corrió y dije, bueno, gracias a Dios, la hermana de mi padrastro nos tomó en su apartamento y nos fuimos a vivir. Fue cuando empecé a trabajar 2 trabajos para poder mantenerme a mí y a mi hija. Y fue difícil porque ahí es donde tuve que yo crecer así, sola, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin nada. Yo estaba sola con mi nena. Aquí es donde cuando hablo de ella me viene sentimiento. Ella es como mi mejor amiga. Yo decidí cambiar la trayectoria con ella y decidí nunca pegarle, porque yo sé lo que es el dolor de pegarle. Decidí cambiar la trayectoria y nunca le pegué. Gracias a Dios ha salido buena hija, ya tiene 17 años. Somos mejores amigas y es lo que le digo a ella, es mi mejor amiga y ella me dice a mí también, porque cambié la historia. Dije, yo quiero tener comunicación con mi hija, que ella me cuente todo, absolutamente todo, aún si falla, que tenga la confianza de decir, mamá, sabes que fallé, y buscar juntas una solución. De eso se trata, no de condenar a nuestros hijos, decir, te vas a ir al infierno o eres un pecador o lo que sea, ¿verdad? No, sino ofrecerles esa mano como padre, como madre, porque nosotros somos todo lo único que ellos tienen. Que vean en nosotros ese amor para ellos, ese amor de Dios, y ser ese ejemplo para ellos. Y total, hemos crecido solas, pero yo prácticamente en ese instante del momento donde ya fue después donde yo me tiré al alcohol.
me tiré a las drogas, me tiré a los bailes. Y yo me convertí en una persona muy violenta. Por todo el dolor, yo pienso, se me acumuló y yo me agarraba a golpes con las personas, no me importaba si era mujer o hombre. Para mi vergüenza, yo he caído a la cárcel 2 veces. La primera vez porque golpeé a un hombre, le di una bofetada en la cara. La siguiente fue por haber firmado por el papá de Daisy una troca, eso fue diferente, pero depresión también, padecí de depresión, especialmente con mi papá o con su muerte. Yo aún no había asimilado su muerte y cada que yo pasaba por un momento duro en mi vida siempre veía su foto y me ponía a llorar como niña y decir, papá, cómo deseo que estés aquí, te necesito, no tengo a nadie, estoy sola. Hasta que ahora en los caminos de Dios ya entiende uno de que egoísta fuera yo en querer tenerlo aquí, y yo pienso en mi mente, ¿verdad? Si Dios le dijera, ¿quieres regresar a la tierra? Le dijera, no, aquí estoy perfecto. Y ahora lo recuerdo ya no con depresión, sino ahora con orgullo, con alegría, porque digo, wow, Dios me lo permitió 8 años de mi vida. Y gracias a Dios Él nos dejó un ejemplo de los caminos de Dios, de lo que es morir en paz y morir sabiendo de que Él está con Dios. Y ahora es con orgullo y ahora me toca a mí, como dices, ahora continuar, seguir el camino y para yo un día poder verlo una vez más. Pero Dios fue el que pudo quitar esa depresión, porque yo era depresión, era coraje, era abandono, mucho abandono, porque primero me abandonó pues la muerte de mi papá, abandono, después mi mamá, abandono, mi hermano lo tornó en contra de mí, abandono, después el papá de Daisy, abandono. Yo sufrí con mucho abandono y decía, porque todo mundo que yo quiero se va. Pero tuve que bregar con esa situación del abandono y la depresión. Ya después fue cuando llegó a la vida mi esposo actual, pero yo estaba ebria. Esa vez nos conocimos en un centro, un club, un centro nocturno, sé qué se dice, y yo estaba súper ebria. Y yo solo recuerdo que me caí de los escalones, él estaba hablando por teléfono y él me dijo, ¿estás bien? Le digo, sí, solo me duele mis pompas. Y ya de ahí empezamos a platicar, pero él tomábamos, salíamos, estábamos viendo la vida loca, pero él sí me dice, tú, dice, si no tenías cirrosis, estabas a punto, dice, porque mi piel ya estaba amarilla, mis ojos amarillos de tanto que tomaba, porque yo me metí en el alcohol profundo, en los hard liquors que le dicen, lo que es vodka, Grey Goose, tequila, esos. Yo no era cerveza, era esos, y era casi cada fin o cada otro fin. Cuando no me tocaba a mi nena cuidarla es cuando yo salí. Y por eso yo siento que mi hija tuvo que crecer muy rápido por el estilo de vida que yo llegaba. Ella tuvo que madurar demasiado. Pero gracias a Dios de que Dios llegó a tiempo. También otra parte de mi testimonio es de que me dio cáncer en los ovarios. Es bastante. Y eso es parte de mi testimonio también, que les contaré lo que Dios hizo. O sea, por eso le doy gracias. Dios permite que todo pase por un propósito y ahora lo entiende. En el momento no lo entiende uno se está ahogando, no puede ver en la oscuridad, pero después llega la luz, después llega la respuesta. Y total que me dijo la doctora, o esperamos a ver si se quitan o las células cancerosas o las podemos quemar. Yo dije, no, quítenme esto. Hicieron un proceso que se llama LIP, donde le están quemando prácticamente las células cancerosas en los ovarios, pero también es obvio que va a afectar los ovarios. Ellos dijeron, uno de los side effects de lo que puede pasar es que jamás vas a poder tener hijos. Quedé así, dije yo, chévere, yo no quiero tener hijos con mi hija, quedé traumada. Porque aquí va otra parte, se me olvidó otra parte. Después de que nació Daisy, yo me embaracé así. Yo no sabía qué hacer. Y tuve un aborto que tuve que también sanar esa área de mi vida, porque al principio me culpaba yo. Y esto es otra cosa, que cuando uno está sin Cristo y sin esperanza, uno está cegado, porque si ahora fuera a hacer eso, yo jamás prácticamente uno cometió homicidio, mataste a una criatura inocente, ¿verdad? Pero cuando uno está en esta situación en lo oscuro, uno no ve. Y el papá de Daisy fue el que me dijo, te deshaces de ese chamaco, yo no quiero. Yo dije, ok, uno, boba.
Fui, hice ese proceso y él ni siquiera estuvo ahí, ni en el proceso ni después, porque es prácticamente como tener un hijo. Y yo recuerdo que yo solo estaba sola. Una amiga fue la que me llevó a, a la clínica en Boulder, porque también esa es otra parte de mi vida. Yo agarré una beca, Fulbright Scholarship a CU Boulder, de ahí es donde la conocí a ella. Total, de que yo estaba sola en ese sofá, fue un momento muy bajo también para mí. Sola, con dolores, es como calambre, es como haber tenido un hijo. Pero gracias a Dios de que le pedí perdón a Dios y ahora ya cuando llegan los caminos de Dios, ¿verdad? Y Dios sana, Dios te da esa paz de que tú lo hiciste sin mi conocimiento. Descansa, no tienes por qué ya culparte, ni martirizarte, ni torturarte mentalmente. Pero eso fue lo que dijeron. Después con mi esposo, el que es actualmente mi esposo, en ese tiempo estábamos noviando, viviendo la vida loca y dije yo, wow, por fin llegó un hombre bueno, adecuado a mi vida, porque es obvio que cuando uno anda en ese ambiente, los hombres, todos sabemos lo único que quieren, solo utilizar a la mujer y se acabó, y solo vivir el momento de placer y ya, ¿verdad? So yo pensé, es uno más. Pero lo curioso de él es de que se quedó, a pesar que tuvo una altercación con mi ex, porque mi ex era el tipo de que si no eres mía, no eres de nadie más, ese estilo machista, el papá de Daisy. Y cuando lo vio a él, tuve una altercación. Y yo dije, jamás voy a saber de él se va a ir y ya jamás, pero no, siguió. Igual en mí algo había hacia él, no sabía yo qué era como una atracción, pero no lo puedo explicar hasta el día. Y yo ahora siento que era Dios que ya nos estaba preparando a ambos. Los necesito para mi ministerio. Pero en ese momento yo no sabía qué era porque yo lo trataba muy mal. Yo no quería nada que ver con él, ¿verdad? Pero así pasó el tiempo. Después vio por mi violencia y mi boca, porque yo tenía una boca muy mal educada. Así es como yo siento que era como mi defensa de protegerme. Total, ahora tuvimos él y yo una altercación. Él se fue de la casa, del apartamento, se llevó a sus hijos y eso fue un golpe súper duro para mí porque dije, otro abandono, ¿qué está pasando aquí? Y ese fue otro momento de depresión en mi vida, donde dije yo, wow, otra vez sola. Sin mamá, sin papá, sin hermano, solo yo y mi hija. Dije, bueno, a lo mejor estoy destinada a estar sola, ¿verdad? Y mi hermano vivía con nosotros en ese entonces, pero también él pues agarró sus cosas y mejor se fue, ¿verdad? Y recuerdo despedirme de mi sobrino, Malachi se llama él. Y lloré y me despedí de él. Él lo vi como si fuera mi hijo porque él yo lo recogí con mi hermano cuando él todavía andaba en pañales. So fue el varón que yo nunca tuve. So él se fue, se llevó a sus hijos, otra vez sola, a empezar de nuevo. Puse una orden de restricción contra él porque hubo una altercación física entre él y yo, pero yo entiendo de que yo no había aún lidiado con mi violencia, con mi carácter. Yo era muy violenta, muy grosera, yo insultaba. Pero ahí es parte también de mi testimonio donde Dios cambia a las personas. Y después, él me dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar de Dios. Ya después de que, porque nos separamos, fue como un mes y después empezamos a hablar otra vez, pero él me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar de Dios. O tú decides si quieres buscarlo conmigo o quieres tomar tu camino. Y yo dije, vamos pues, no pierde nada uno con ir a una iglesia, ¿verdad? No sabía que esa iglesia era de su hermano. Y fuimos y fue mi primera experiencia con Dios, pero voluntaria, donde entramos por esas puertas y un olor a flores, un olor floral, donde dije, ¿este olor de dónde viene? Y nos sentamos en casi la primer banca a la derecha, un recuerdo, y estaba la pastora enfrente de nosotros y yo agarré a llore. Yo no entendía qué me estaba pasando. Yo solo recuerdo que fue una experiencia sobrenatural, que Dios estaba tocando mi corazón y el de en ese entonces mi novio, ahora es mi esposo. Lloraron por nosotros y de ahí empezó nuestro proceso. Y es poco a poco, es paso a paso, ¿verdad? Porque aún ahí dijimos, bueno, vamos a bailar. No vamos a tomar, pero vamos a bailar. Y nos fuimos a la church, a ese club.
Y nos fuimos, pero ya no nos sentimos a gusto, aunque no tomamos, solo estábamos bailando, pero ya nos sentimos a gusto y dijimos, ok, ya no más esto. Y así, poco a poco, porque mi esposo fumaba bastante saliendo de la iglesia, él se ponía a fumar, o sea, fue un proceso poco a poco que Dios va haciendo. Por eso lo que le puedo decir a la gente que apenas empieza, no se desanimen, no piensen que, ¡pum!, ya van a ser santos y tenemos que ser perfectos, no. Aún yo, no porque yo sea el puesto que tengo, lo que yo tengo, no por eso ya soy perfecta. Tengo yo mis áreas, la cruz con la que todos tenemos que llevar con una cruz. Pero lo bonito, como dice la palabra de Dios, Él perfeccionará su voluntad en nosotros, su obra en nosotros hasta el día de su venida. Y yo sé que es un proceso, eso para que no se desanime la gente que piense que tenemos que ser perfectos o somos santos, no es un proceso, pero Dios es el que hace las cosas y arraiga todo desde la raíz, como lo hizo con nosotros.